Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy vamos a entrar en una de las historias más reveladoras del Evangelio, el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Esto no es simplemente el relato de un hombre curioso que quería ver a Jesús desde un árbol, sino el testimonio de una transformación profunda que nos muestra cómo Dios cambia la naturaleza del ser humano desde lo más íntimo. Zaqueo era un hombre conocido por su riqueza, pero también por su rechazo social. Su oficio lo había colocado en una posición donde era visto con desconfianza, quizá incluso con desprecio. Sin embargo, detrás de esa imagen pública había un corazón inquieto. Alguien que, a pesar de todo lo que había logrado, aún no estaba satisfecho. Y hermanos, es ahí donde comienza esta historia, en el vacío interior de un hombre que aparentemente lo tenía todo, pero que en realidad le faltaba lo más importante. En este mensaje vamos a aprender a reconocer las señales de un verdadero cambio espiritual, no un cambio superficial, no una emoción momentánea, sino una transformación real que afecta a decisiones, prioridades, relaciones y hasta la forma en que vemos nuestro pasado. Zaqueo nos muestra que cuando Jesús entra en la vida de una persona, no solo perdona, sino que reordena, restaura y redefine. A través de su historia, vamos a descubrir cómo se ve una fe auténtica en acción, cómo el arrepentimiento verdadero produce fruto visible y cómo la presencia de Cristo transforma la identidad de alguien que parecía perdido. Hermanos, prepárate para mirar a Zaqueo no como un personaje lejano, sino como un espejo de lo que Dios puede hacer en cualquier vida en nuestros tiempos. Antes de empezar con las enseñanzas, es importante dar un poco de contexto a la vida y la historia de Zaqueo. Zaqueo aparece en el Evangelio de Lucas como un hombre situado en el centro de una tensión espiritual y social muy fuerte. Era jefe de los publicanos y rico, Lucas 19:2, lo que ya nos da una idea clara de su posición. Los publicanos eran judíos que trabajaban recolectando impuestos para el Imperio Romano y muchas veces abusaban del sistema, cobrando más de lo que debido para enriquecerse. Por eso, era tan visto como traidores por su propio pueblo y considerados impuros en el ámbito religioso. Zaqueo no era solo un publicano, era el jefe de ellos en la región de Jericó, una ciudad estratégica por su comercio y tránsito. Esto explica su riqueza, pero también su aislamiento social. Aunque tenía dinero, probablemente no tenía aceptación ni respeto. Vivía con una reputación cargada de rechazo, lo que lo colocaba en una posición de soledad interior. Sin embargo, algo comienza a cambiar cuando escucha acerca de Jesús. La Biblia dice que procuraba ver quién era Jesús, Lucas 19:3, pero debido a su estatura no podía. Hermanos, este detalle no es solo físico, también es simbólico. Había limitaciones visibles y otras invisibles en su vida que le impedían alcanzar aquello que su corazón buscaba. Zaqueo corre y se sube a un árbol para poder ver a Jesús cuando pasara. Este gesto rompe con la dignidad de un hombre de su posición, mostrando que dentro de él había una necesidad más profunda que su estatus social. Este es el contexto. Un hombre exitoso externamente, pero vacío internamente, a punto de encontrarse con alguien que cambiaría su vida para siempre.
Queridos oyentes, vamos con las enseñanzas. Enseñanza 1. El cambio verdadero produce fruto visible en la vida. Zaqueo no solo escuchó acerca de Jesús, no solo sintió curiosidad por ver quién era aquel maestro que pasaba por Jericó. Hubo algo dentro de él que comenzó a moverse más allá de la emoción del momento. Cuando Jesús entra en su casa, la transformación no se queda en lo invisible del corazón, sino que comienza a manifestarse en decisiones concretas. Dice en Lucas 19:8, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». El cambio genuino no necesita ser forzado desde afuera, porque nace desde una nueva naturaleza. No es actuación religiosa, es evidencia de una vida tocada por la presencia de Cristo. El fruto aparece como consecuencia natural de haber sido alcanzado por la gracia. En nuestros tiempos, este principio confronta una fe que a veces se queda solo en palabras, declaraciones o emociones espirituales sin transformación real. La pregunta no es si una persona asiste a un entorno religioso, sino si su vida ha comenzado a producir frutos visibles. Honestidad donde antes había engaño, generosidad donde antes había egoísmo, humildad donde había orgullo. En mi experiencia personal, he encontrado con personas que, muchas veces ya alteradas, diciendo, «Dios conoce mi corazón», como una forma de justificar la falta de frutos en su vida. Sin embargo, cuando verdaderamente estás siendo transformado y Dios está tratando con tu vida, esos frutos de amor, paciencia, dominio propio, entre otros, se manifestarán de manera natural. También hay quienes dicen que no somos salvos por la ley, sino por la gracia, y estoy totalmente de acuerdo. Pero los frutos y las obras, como resultado de esa gracia, son la manifestación visible de una verdadera salvación en la vida del creyente. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». El fruto no salva, pero revela lo que ha sucedido en el interior. El cambio verdadero no es ruido emocional, es dirección nueva. No es perfección instantánea, es evidencia progresiva de que algo ha sido reordenado por dentro. Enseñanza 2. El arrepentimiento verdadero implica restitución y cambio de dirección. En la historia de Zaqueo, no encontramos una confesión superficial ni un simple reconocimiento de culpa. Lo que ocurre en su interior es mucho más profundo, un arrepentimiento que toca la raíz de su manera de vivir. Dice en Lucas 19:8, «Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado», como hemos leído antes. Estas palabras no nacen del miedo, sino de una conciencia despertada por la presencia de Cristo. El arrepentimiento bíblico no es solo sentir dolor por el pasado, sino tomar una decisión real de cambiar el rumbo. Implica reconocer el daño y, cuando es posible, repararlo. Zaqueo no intenta justificar su historia, la enfrenta. No busca borrar lo que hizo, sino redimir sus consecuencias. Hermanos, aquí se revela una señal profunda de una naturaleza transformada, la disposición a restaurar lo quebrado. Hermanos, en la vida actual, este principio es incómodo, porque vivimos en una cultura que tiende a minimizar la responsabilidad personal. Pero el Evangelio no solo perdona, también transforma la manera en que una persona se relaciona con su pasado. No basta con decir, Dios me perdonó, si no hay un cambio visible de ese arrepentimiento.
El arrepentimiento verdadero no se queda en lo emocional, se convierte en acción. Es dejar de caminar en la misma dirección, es corregir lo que está en nuestras manos corregir, es asumir el costo del cambio como parte de una nueva vida. Hermanos, Zaqueo nos muestra que la gracia no solo limpia el corazón, también reordena la justicia en la vida diaria. Y cuando Cristo realmente gobierna, incluso el pasado comienza a ser tocado por la restauración. Enseñanza 3. La salvación auténtica cambia los deseos. Zaqueo no solo cambia su comportamiento, cambia su centro interno. Durante años, su vida giró alrededor de la acumulación, del control, del beneficio personal. Era un hombre definido por lo que poseía y por lo que podía obtener. Pero cuando Jesús entra en su casa, algo más profundo que la conducta es tocado. Su deseo fundamental es reordenado. Dice en Lucas 19:9, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Jesús no describe una mejora moral, sino una intervención redentora. La salvación no es un ajuste externo, es una nueva vida que reorienta el corazón. Por eso, Zaqueo ya no vive para conservar, sino para soltar. Ya no vive para acumular, sino para restaurar. Este cambio es una señal madura de la obra de Dios en una persona, cuando lo que antes dominaba el corazón pierde su poder. El dinero, la reputación, el control o el reconocimiento dejan de ser el eje de la vida. No desaparecen las responsabilidades, pero sí cambia el señorío interior. Hermanos, en nuestros días esto se vuelve una pregunta profunda. ¿Qué sigue gobernando silenciosamente nuestras decisiones? Porque es posible hablar de fe y al mismo tiempo seguir siendo dirigidos por los mismos deseos antiguos. El Evangelio verdadero no solo perdona el pasado, sino que reemplaza el centro de gravedad del alma. Zaqueo no fue forzado a cambiar, fue transformado desde dentro. La presencia de Cristo no compite con los antiguos ídolos, los desplaza. Y cuando eso ocurre, la vida comienza a moverse en otra dirección sin necesidad de presión externa. Enseñanza 4. El cambio genuino produce reconciliación. El arrepentimiento de Zaqueo no se queda en lo invisible de su relación con Dios, sino que se extiende hacia las personas que fueron afectadas por su vida anterior. Su transformación no es privada, es necesariamente pública en sus afectos. Recordemos que Zaqueo quería devolver cuadruplicado. Esta es una de las señales más profundas de un cambio real, la disposición a restaurar lo que fue dañado. No se trata solo de sentirse perdonado, sino de asumir responsabilidad por las consecuencias del pasado cuando es posible hacerlo. La gracia verdadera no elimina la historia, la confronta y la redime. Zaqueo entiende que el encuentro con Jesús no lo exime de su pasado, pero sí lo transforma en alguien nuevo frente a ese pasado. Ya no puede seguir siendo el mismo hombre que dañó a otros sin intención de restaurar lo que hizo. La salvación no solo afecta la conciencia, afecta también la justicia en las relaciones humanas. En un mundo actual, esto desafía una espiritualidad superficial, quiere perdón sin reparación. Pero la Biblia muestra otra realidad. La gracia que alcanza el corazón también mueve las manos hacia la restitución. Lamentablemente, no siempre todo daño puede ser reparado de la misma manera, pero el principio permanece.
Donde hay verdadera transformación, hay una inclinación a restaurar, a pedir perdón, a corregir, a sanar lo que fue roto. Zaqueo nos enseña que el cambio de naturaleza no es invisible. Se ve en cómo tratamos el pasado, en cómo enfrentamos nuestras acciones y en cómo la presencia de Cristo nos lleva a convertirnos en agentes de restauración en lugar de continuar ciclos de daño. Enseñanza 5. En Zaqueo ocurre algo más profundo que una simple corrección de conducta. Cambia la forma en que se entiende a sí mismo frente a lo que posee. Durante años, su identidad estuvo construida sobre la idea de control, dominio y propiedad. Su seguridad estaba en administrar, retener y multiplicar lo suyo. Pero cuando Jesús entra en su vida, ese centro interno comienza a quebrarse. Cuando Jesús le dijo que la salvación había entrado en su casa, esa salvación no solo perdona, también reorganiza la relación del hombre con lo que tiene. Zaqueo deja de hablar desde el lenguaje del «esto es mío» para entrar en el lenguaje del «esto puede ser entregado». No hay presión externa, hay una redención interna del señorío. Hermanos, este es uno de los cambios más profundos en la vida espiritual madura. Cuando una persona deja de vivir como dueña absoluta de su vida y comienza a entenderse como administradora delante de Dios. No significa irresponsabilidad, sino una nueva conciencia de autoridad. Lo que antes era posesión, ahora se convierte en recurso bajo un nuevo gobierno interior. Hermanos, en nuestros tiempos, esto confronta directamente la ilusión de autonomía. Muchas vidas siguen organizadas alrededor del control personal, como mi tiempo, mis recursos, mis decisiones. Pero el encuentro con Cristo no se limita a mejorar esas áreas, las reubica bajo un nuevo señorío. Hermanos, Zaqueo no pierde nada esencial, pero gana una nueva identidad. Y en esa nueva identidad, lo que antes era centro se convierte en instrumento. El cambio verdadero no solo limpia el pasado, también redefine quién gobierna el presente. Enseñanza 6. Tus prioridades cambian. Zaqueo sube al árbol buscando ver a Jesús, pero termina siendo encontrado por él. Ese detalle es crucial. Lo que comienza como curiosidad termina como transformación de vida. Dice en Lucas 19:5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poses yo en tu casa. Jesús no solo quiere ser observado, quiere ser recibido. No solo quiere pasar cerca, quiere habitar. Aquí se revela una señal profunda del cambio verdadero, cuando la presencia de Cristo se vuelve más valiosa que cualquier otra cosa que antes definía la vida. Zaqueo no negocia con su pasado, no pide tiempo para reorganizar su vida, no busca condiciones. Baja del árbol y lo recibe con gozo. Aquí podemos ver cómo la prioridad ha cambiado en un instante. Hermanos, en la madurez espiritual, este es uno de los signos más claros de transformación. Cuando la persona deja de vivir para acumular experiencias, logros o seguridades y comienza a vivir desde la necesidad de la presencia de Dios. No es emoción momentánea, es reordenamiento del alma. En nuestros tiempos, esto es profundamente contracultural. Muchas vidas se construyen alrededor de lo que se puede obtener, alcanzar o mostrar. Pero el Evangelio no compite en ese terreno, lo reemplaza. La presencia de Cristo no es un complemento de la vida, es el centro que reorganiza todo lo demás.
Algunos cristianos piensan, yo pongo a Dios primero, pero la realidad es que Dios no debe estar solo en primero, sino en el centro de todo. Él debe estar en cada área de nuestra vida, primero, segundo y en todo lo que hacemos, porque nuestras vidas y nuestras posesiones deben estar completamente bajo su señorío. Zaqueo no recibe solo un mensaje, recibe a una persona. Y esa presencia lo obliga a redefinir prioridades sin necesidad de instrucciones externas. Donde Cristo habita, la escala de valores cambia sola. Queridos oyentes, la historia de Zaqueo no es simplemente el relato de un hombre que cambió de actitud, sino el testimonio vivo de una naturaleza completamente transformada por el encuentro con Cristo. Recordemos, no se trata de una mejoría moral ni de un ajuste religioso, sino de una reorientación profunda del corazón, donde lo que antes gobernaba pierde su dominio y lo que antes era secundario se convierte en centro. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9 no describe un evento emocional, sino una nueva realidad espiritual que se manifiesta en lo visible. Esta verdad confronta una espiritualidad que muchas veces se queda en lo superficial. Por ejemplo, decisiones sin fruto, emociones sin cambio, palabras sin evidencia. Zaqueo nos recuerda que el verdadero encuentro con Jesús siempre deja huellas. No puede haber salvación sin transformación, ni transformación sin evidencia progresiva. Vamos con algunas aplicaciones prácticas. 1. Debemos examinar si nuestra fe ha producido fruto real. No estamos hablando de perfección, pero sí dirección nueva. Podemos preguntarnos, ¿hay cambios visibles en nuestra manera de tratar a otros, de manejar el dinero, de responder al daño o de vivir en secreto? 2. Debemos asumir que el arrepentimiento bíblico no es solo sentir dolor por nuestro pecado, sino tomar responsabilidad. En una cultura que evita la restitución, el Evangelio nos llama a restaurar lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, pedir perdón, corregir injusticias, sanar relaciones cuando sea posible. 3. Debemos redefinir el centro de nuestra vida. Zaqueo dejó de vivir para acumular y comenzó a vivir para honrar la presencia de Cristo. Hoy, eso significa que debemos revisar qué está gobernando realmente nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, ambición, miedo, aprobación o la presencia de Dios. Finalmente, hermanos, Zaqueo nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser transformado, pero también que nadie puede encontrarse con Cristo y permanecer igual. El Evangelio no solo perdona el pasado, reescribe la identidad y redirige el futuro. Hermanos, el llamado es claro: permitir que Cristo no solo visite nuestra vida, sino que habite en ella, y que esa presencia produzca una transformación real, visible y duradera en medio de un mundo que necesita ver frutos más que palabras. Queridos oyentes, oren conmigo. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti con humildad, reconociendo que necesito un cambio verdadero en mi vida, uno que no dependa de mis fuerzas ni de mis emociones, sino de tu obra profunda en mi corazón.
Así como entraste en la vida de Zaqueo y transformaste su interior, hoy te invito a entrar en cada área de mi ser. Señor, toma el control de mis pensamientos, mis deseos y mis decisiones. Arranca de mí todo aquello que me ha mantenido atado a viejas maneras de vivir. Donde ha habido orgullo, coloca humildad. Donde ha habido egoísmo, coloca amor. Donde ha habido oscuridad, trae tu luz. Señor, no quiero una fe superficial ni una vida dividida. Quiero un corazón rendido, dispuesto a obedecerte, aunque eso implique cambio, restitución y nuevas decisiones. Señor, dame valentía para corregir lo que está mal y sensibilidad para escuchar tu voz. Jesús, haz de mí una nueva persona, que mi vida sea evidencia de tu gracia transformadora, que no solo crea en ti, sino que sea cambiado por ti cada día. Hoy me rindo completamente a tu señorío. Toma mi vida y hazla tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Si necesitas apoyo en oración, puedes escribirnos en los comentarios. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.